Noviembre del 2006. El consejero delegado de la aerolínea está revisando los resultados anuales de la compañía. Lars era un tipo alto, fuerte, corpulento. Estaba contento porque veía que vendíamos 1 de cada 4 billetes a través de Internet. En ese momento sonó el teléfono. Era el director comercial de la aerolínea, que le estaba notificando que las 5 primeras agencias del país nos estaban haciendo un boicot. ¿Podéis oírlo? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Yo puedo oírlo. Perdíamos millones de euros cada día. El reloj iba en contra nuestro. Pasamos de estar en números negros a números rojos en menos de una semana. Y yo era el director de marketing de esa aerolínea. Ese día descubrí lo que es el fracaso. Por eso hoy me gustaría que al finalizar esta charla todos vosotros pudierais mirar cara a cara, directamente a los ojos, al fracaso y decirle: sé lo que eres, te entiendo y sé cómo aprovecharte para mejorar en el futuro. Me llamo Pablo Foncillas y soy un experto en innovación comercial. Y estoy harto, agotado, de escuchar a todo el mundo estar interesado en las best practices, en lo que ha ido bien, en el éxito, cuando el resultado más habitual de la innovación comercial es el fracaso. Si yo os formulara la pregunta que veis ahí, probablemente, tímidamente, cada uno de vosotros levantaría la mano. Y yo creo que para aprovechar la charla de hoy se han de dar 3 circunstancias. Es importante haber fracasado, pero sobre todo reconocerlo como tal. En segundo lugar, creo que es imprescindible que os interese el futuro, porque si os interesa el futuro, os interesa la innovación. Y si os interesa la innovación, os interesa el fracaso. Y el tercer requisito es comprender que el fracaso es como un cadáver que tenemos que colocar delante nuestro para abrirlo en canal y hacerle una autopsia. De alguna forma, yo creo que es la única manera de comprender que los cadáveres, que son nuestros fracasos, están llenos de vida que todavía podemos aprovechar. Y es que en el mundo académico se investiga muchísimo más alrededor del fracaso que del éxito. Sin embargo, se le da muy poca publicidad, porque no nos interesa hablar del fracaso, nos interesa hablar del éxito. Y la charla de hoy no es una oda al fracaso. Fracasar es malo. Es malo para la reputación de vuestras compañías, es malo para vosotros, es malo para el país. Sin embargo, nadie en esta sala ha aprendido a ir en bicicleta sin caerse. Nadie en esta sala ha aprendido a sumar sin equivocarse. Y nunca le dedicamos un solo minuto a trabajar y reflexionar respecto al fracaso. Por eso hoy lo que os voy a contar pretendo que sea un poco polémico, pretendo que os agite, porque voy a decir cosas como, por ejemplo, que el fracaso no es tan malo o que no hay que culpar en el fracaso, porque lo que me interesa es que reflexionemos colectivamente cómo podemos aprovechar el fracaso para mejorar. Y quizás la primera idea que me gustaría transmitiros es que fracasar no es lo contrario del éxito. Yo creo que fracasar es la moneda que tenemos que pagar para obtener éxito. De alguna manera, yo creo que es como la gasolina que tenemos que poner en los motores de innovación de nuestras compañías para acabar obteniendo éxito. De alguna forma, yo creo que el éxito es un subproducto del fracaso. Y normalmente pensamos que el camino se empieza desde el éxito, cuando lo normal es que el camino se empiece desde la caída, desde el fracaso. Así que yo creo que tenemos que empezar a pensar que necesitamos desaprender. Deberíamos ir a una academia que se llamara la Academia del Desaprendizaje. Y en esa academia que nos dieran un título que acreditara que somos fracasados oficiales, que pudiéramos cogerlo y que lo pusiéramos en la pared del despacho de nuestras oficinas, porque creo que nos obsesionamos en tener éxito. Y lo que es cierto es que el fracaso no rima con promoción, no rima con aumento de sueldo, no rima con reconocimiento, pero lo que está claro es que en la actividad que desarrollamos día a día, fracasamos constantemente y nos preocupamos esencialmente de obtener solamente éxito. Y tenemos una obsesión por hacer las cosas bien. Fijaros, estoy seguro de que todos conocéis este dibujo. Se llama Pinta dentro de la línea. Lo he compartido en diferentes países y se ve que lo hacemos en todo el planeta. Te lo dan cuando tienes 3 a 6 años y la idea es que pintes dentro de la línea. Y al mismo tiempo me gustaría enseñaros esta otra fotografía. Cuando he preguntado
¿qué es lo que veis? Alguna persona me ha dicho que ve un cuadro de Jackson Pollock, un famoso pintor americano especializado o que desarrolló una técnica alrededor de la pintura por goteo. Pues bien, no es un cuadro de Jackson Pollock, es la mesa en la que pintan mis dos hijas. Y si os fijáis, me podéis llamar quizás aventurado, pero hay una zona en la que especialmente les gusta pintar fuera de la línea. Y les gusta pintar fuera de la línea porque no entienden por qué tienen que pintar dentro de la línea. Y somos nosotros, los adultos, los que les decimos que tienen que pintar dentro de la línea, porque dentro de la línea está bien, fuera de la línea está mal. Y quizás, si desaprendemos, podemos aprender a pintar mucho mejor fuera de la línea que dentro de la línea. Y hay mucha gente que ha pintado fuera de la línea y no les ha ido tan mal. Aquí tengo dos casos. Uno archiconocido, el del científico Alexander Fleming, que se ve que era un tío un poco suciete y dejó un plato sucio la noche anterior de un experimento que hizo, y cuando regresó resulta que no había ninguna bacteria en ese plato Petri. Lo que había era un hongo que resultó ser la penicilina y que ha salvado millones de vidas en todo el planeta. O, por ejemplo, un caso menos conocido, el del profesor Spencer, que investigaba un nuevo radar. Lo que sucede es que cuando se acercó a ver cómo funcionaba ese radar, en su bata blanca impoluta llevaba una barrita de chocolate. Y en esa barrita de chocolate lo que pasó cuando se acercó a la máquina es que se le derritió. Y se le ocurrió que quizás colocando un grano de maíz cerca de la máquina y poniéndola en marcha, pasaría algo. Y lo que pasó es que se transformó en una palomita y pensó, quizás como radar es un asco, pero como microondas me voy a forrar, porque lo que él inventó fue el microondas. Por lo tanto, son dos ejemplos alrededor de la idea de que fracasar no es tan malo. Incluso grandes corporaciones que admiramos y que en definitiva conocemos por sus magníficos resultados, fracasan y fracasan estrepitosamente. Aquí hay un montón de ejemplos, pero me voy a centrar solo en uno, en el de Google Vídeos. Lo lanzó en el 2005, el mismo año que compró YouTube. Curiosamente, la iniciativa que funcionó fue la iniciativa de YouTube, lo que adquirieron por fuera, y ellos se vieron en la obligación de tener que cerrar su propia aventura. De hecho, investigando sobre este caso, descubrí que Google tiene un lema relacionado con la innovación que creo que es bien interesante. Y el lema es el que veis ahí: fail fast, learn fast and fix fast. Porque ellos saben que van a fracasar. Y como saben que van a fracasar, lo primero que quieren hacer es caer rápido. Porque si caen rápido, no pasa nada. No quieren aguantar la caída. Quieren tomar la decisión rápido. Una vez han tomado la decisión de caer rápido, lo siguiente que hacen es aprender. Lo que les interesa es aprender. A mí me gusta la frase que dijo un consejero delegado que me dijo: a mí no me preocupa caerme, a mí me preocupa caerme dos veces con el mismo problema. Pues esto es lo que a ellos les interesa, aprender para no volver a caer dos veces en el mismo problema. Y la tercera idea que tienen en este lema de innovación en su departamento de innovación es el de arréglalo rápido. Y arreglar rápido no significa que funcione, significa cerrar la iniciativa, significa cambiar el equipo, modificar los objetivos, pensar de otra manera. Arreglar no es que funcione. Por lo tanto, creo que es interesante comprender que Google, que es una empresa que está en el mundo de la tecnología, está por lo tanto en el mundo de la innovación y está por lo tanto en el mundo del fracaso. Porque si os interesa la innovación, os interesará el fracaso. De hecho, en el mundo de la ciencia, el fracaso está extraordinariamente presente. Supongo que aquí habrá algún científico en la sala y no sé si sabéis que aproximadamente el 70% como mínimo del tiempo que dedican los científicos a trabajar no sirve de nada. ¿Os imagináis que venga vuestro jefe y os diga: Pablo, de lunes a jueves por la mañana no hace falta que vengas? Te esfuerzas, pero la verdad es que no es necesario que vengas porque no descubres nada. Nos interesa solo de jueves a partir de las 12 hasta el viernes. Ahí es cuando descubres algo. Y a pesar de eso, a los científicos les sigue gustando su trabajo, porque comprenden que lo normal es fracasar. De hecho, una de las grandes multinacionales en el mundo de los laboratorios farmacéuticos celebra una fiesta del fracaso. Una fiesta en la que celebran que no han descubierto nada. Celebran el medicamento que ese científico no ha sabido descubrir. Yo creo que es una reflexión, una llamada de atención para todos nosotros, porque todos nosotros queremos innovar,
pero no queremos fracasar. Y ellos lo han interiorizado de una forma completamente diferente. De tal manera que yo creo que para poder aprovechar el fracaso, poderle mirar a los ojos directamente y decirle que te voy a aprovechar, lo que me parece útil es comprender la diferencia que existe entre el resultado y el proceso. Una investigadora de la Universidad de Stanford descubrió que en función de cómo los niños ven una tarea, eso puede afectar a su rendimiento y perseverancia. Mirad, hay niños que entienden la inteligencia como algo finito. Esos niños, cuando se enfrentan a un problema, normalmente lo que quieren es coger la solución de su inteligencia finita y aplicarla al problema. Por lo tanto, esos niños no tienen ningún incentivo en querer hacer tareas nuevas. Lo único que les va a interesar es repetir. Sin embargo, otros niños creen que la inteligencia es flexible y, por lo tanto, cuando han sido premiados por su creatividad y esfuerzo, lo que les interesa es el proceso que hay entre el problema y la posible solución que pueden obtener. Lo de menos es la solución que pueden obtener. Y, por lo tanto, esos niños están mucho más interesados en querer hacer cosas que son completamente nuevas. Los primeros niños, cuando crecen, se convierten en padres, ejecutivos, amigos y compañeros que toman decisiones, que no tienen preguntas, que no quieren investigar. Los segundos se preocupan de cuestiones mucho más vinculadas a saber qué se puede hacer, a traspasar la frontera. Fijaros, los primeros están interesados en la repetición, los segundos están interesados en la evolución. Los primeros están interesados en el resultado, los segundos están interesados en el proceso. Hay una anécdota preciosa de Sir Ken Robinson, que es un especialista en educación infantil, que una vez visitando un colegio vio como un niño en una clase de dibujo estaba pintando y la maestra con la que hacía la visita se acercó y le dijo: ¿qué pintas? Y el niño le dijo: estoy pintando la cara de Dios. Y la maestra le dijo: eso es imposible, nadie ha visto la cara de Dios. Y el niño le respondió: si te esperas 30 segundos te la enseño porque la estoy pintando ahora mismo, ¿no? Porque ¿qué hacen los niños cuando no saben algo? Se lo inventan. Y nosotros, los mayores, nos empeñamos en decirles lo que está bien y lo que está mal. Y creo que ha llegado el día en el que podemos empezar a pensar en educar a nuestros hijos peligrosamente. Para poder aprovechar el fracaso, yo creo que hay 3 dimensiones que tenemos que tener en cuenta. Una dimensión individual, una colectiva y, por último, un proceso, que conforman el círculo virtuoso del fracaso. Así es como he querido llamarlo yo. Y la primera dimensión, la individual, empieza por esta pregunta: ¿de qué aprendemos más? ¿De los éxitos o de los fracasos? He formulado esta pregunta a centenares de directivos. De hecho, la he hecho en varios países y la respuesta es abrumadora. Siempre igual. Los directivos me responden que aprendemos mucho más de los fracasos. Pues bien, lamento comunicaros que es rotundamente falso. No aprendemos de nuestros fracasos. De hecho, hay extensísima investigación que demuestra lo contrario. Os he traído un ejemplo. Y es un análisis que se hizo sobre 6.500 intervenciones de cirujanos especializados en cirugía cardiovascular. Yo creo que en cirugía cardiovascular es bastante claro cuando tienes éxito y cuando tienes fracaso. Pues bien, en estas circunstancias, sobre 10 años de datos y, como os comentaba, 6.500 intervenciones, lo que se descubrió es que los cirujanos se movían en estos parámetros. Normalmente aprendemos de nuestro éxito. Aprendemos también del fracaso de terceros. Aprenderemos de nuestros fracasos en la medida en la que hemos tenido éxito. Y por último, aprendemos de los fracasos si todos hemos fracasado. Pero lo que es llamativo, lo que es tremendamente, digamos, chocante, es que en ningún caso sale que aprendemos de nuestros fracasos. Porque nos encanta pensar que el fracaso es el terreno abonado para mejorar, descubrir y, en definitiva, detectar el resultado indeseable que hemos obtenido. Sin embargo, la realidad es que nos movemos de otra manera. Y es que como humanos, como bípedos, hemos sido diseñados para vernos con buenos ojos. Esto se llama teoría de la atribución y básicamente consiste en comprender que cuando hay circunstancias que son ajenas a nuestro impacto, que influyen en el resultado de nuestras tareas, normalmente consideramos que eso excede a nuestra capacidad de trabajo. De tal manera que si hay circunstancias ajenas, nosotros vamos a decir que si ha ido mal es por esas circunstancias. Y nos guste o no, tenemos una tendencia brutal a pensar así.
porque nos vemos con buenos ojos. Por lo tanto, el primer consejo es ser tremendamente autocríticos respecto a por qué hemos fracasado en una tarea. La segunda idea es establecer un ambiente seguro. Mirad, esta es mi hija Gabriela. Se está comiendo una galleta que hemos cocinado juntos. Yo no sé si habéis cocinado con niños, pero cocinar con niños está sometido a dos leyes implacables. La primera es la ley de la fuerza centrífuga y la segunda es la ley de la gravedad. La ley de la fuerza centrífuga es que en función de la velocidad a la que baten un bol, todo el producto que hay dentro tiende a salir fuera del mismo, y la ley de la gravedad significa que después de salir del bol acostumbra a caer encima de tus zapatos, de tus pantalones, de cualquier cosa que rodee a ese niño cocinando. Pues bien, si después de que pasen esas dos cosas tú te enfadas con tu hijo o con tu hija, ¿qué es lo que pasa? Los niños normalmente harán dos cosas. La primera es cruzarse de brazos y dirán, muy bien, yo estaba innovando, pero no me dejan, pues entonces voy a dejar de cocinar. La segunda es que probablemente se pondrán a llorar. Y ese es el problema, que ellos perciben perfectamente que no hemos creado un ambiente seguro para hacer el trabajo que están haciendo. De tal manera que nuestra responsabilidad como padres, como compañeros, como directivos, es exactamente esa, crear un ambiente seguro. Y crear un ambiente seguro significa varias cosas. Significa tener una actitud abierta, honesta, curiosa respecto a lo que tenemos que hacer. Es hacer preguntas con sano interés por escuchar las respuestas. Es de alguna forma premiar el aprendizaje. Y preguntaros una cosa, todos los que estáis aquí sois profesionales. ¿Cuánto de vuestro variable, si tenéis una retribución variable en vuestro sueldo, está relacionada con fracasar? Porque nos piden innovar, pero en cambio no nos dejan fracasar. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro incentivo para innovar? Nuestro incentivo para innovar es cero, porque ninguna de las personas que está en esta sala probablemente tiene una parte de su retribución vinculada a fracasar, que en otras palabras puede ser aprender, en otras palabras puede ser innovar. Pero nos gusta entender que tenemos que innovar y esto es lo que nos piden, pero a cambio no nos piden cometer errores. Fijaros qué interesante, incluso que hay empresas que han creado un decálogo que permite entender cuándo está bien fracasar. Yo me pregunto cuántas de las personas de esta sala tienen un decálogo en sus compañías, en sus puestos de trabajo, en su entorno, para entender cuándo están fracasando. De hecho, en esta empresa, si fracasan bajo esas circunstancias, no pasa nada. Han definido qué es éxito y qué es fracaso. De hecho, lo pone en la última frase. Hemos definido qué es el éxito. Y eso entronca directamente con la investigación que estamos haciendo un compañero del IES, otro profesor del IES y yo. Y es que hemos preguntado a centenares de directivos en varios continentes, de varias industrias, en varios roles funcionales, en el mundo del comercio electrónico, qué define el éxito y qué define el fracaso. Y es alarmante comprobar cómo la mayoría de esos directivos nos han dicho que no lo saben. No saben qué es éxito y qué es fracaso. Lo que significa que no tienen claro el objetivo. Lo que significa que no son capaces de poner en marcha este proceso. Un proceso en el que, en primer lugar, tenemos que saber a dónde vamos. Nada fuera de lo normal, puro sentido común. Lo segundo es ser muy explícito. Si sabemos dónde vamos, tenemos que compartirlo con todo el equipo. Lo tercero es tener claro que necesitamos diseñar las iniciativas para alcanzar esos objetivos. Y por último, entender que donde cometamos fracasos, la idea es aprender de los fracasos, pero teniéndolo muy claro. Y normalmente fracasamos en el primer paso. Si fracasa el primer paso, el resto están completamente viciados. Yo creo que en nuestra vida nos preocupamos muchísimo de entender por qué nos ha ido bien. Es curioso, pero casi todos nosotros tenemos una carpeta en nuestro ordenador, una carpeta en nuestro cerebro, en el que hemos guardado todos nuestros éxitos, todo lo que nos ha ido bien. Y los hemos escudriñado, analizado hasta la última coma. Y es curioso porque yo creo que es muchísimo más interesante tener una carpeta en la que podamos guardar nuestros fracasos. Una carpeta que nos permita mejorar para el futuro. A mí me gusta explicar que mi hija Adriana, que veis aquí, que hace poquito que empezó a caminar, me enseñó un mensaje clarísimo alrededor del fracaso. Ella me enseñó, cuando empezaba a caminar, porque se caía constantemente, le costaba empezar a caminar, me enseñó que lo importante no es cómo te caes, sino que lo importante es cómo te levantas.
Me llamo Pablo Foncillas y espero haberos ayudado a reflexionar un poquito respecto al fracaso y mirarle a los ojos para decir, sé cómo utilizarte para aprovecharte en el futuro. Muchísimas gracias.